Muy buenas tardes, hermanos, Dios los bendiga. Abran sus Biblias, por favor, a 1 de Samuel, capítulo 10. Primero de Samuel, capítulo 10. Cuando lo encuentran, tengan la bondad de ponerse de pie, por favor. La plenitud del Espíritu es el título de la enseñanza, la palabra del Señor de esta noche. La plenitud del Espíritu. Primero de Samuel, capítulo 10, versículo número 6. Dice así el Señor su palabra: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti, ¿con qué, hermanos? Con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Nótese bien la última frase de este versículo: serás mudado en otro hombre. Serás cambiado en otro hombre. Yo deseo ser mudado en otro hombre. Yo deseo que Dios me cambie a mí para ser un hombre diferente, un hombre más auténticamente y legítimamente y genuinamente cristiano cada día. Entonces vamos a hablar en esta noche sobre la plenitud del Espíritu. ¿Qué es esta llenura del Espíritu Santo? Pidámosle a Dios que Él nos ayude a comprender su mensaje. Que Él abre nuestro entendimiento, nos ilumine por dentro y podamos aplicar el mensaje de la palabra de Dios a nuestras vidas. Que sea doctrina bíblica, ¿no? Porque esa es la única verdadera doctrina de Dios que cambia vidas. Amén. Padre, en tus manos entregamos la meditación de tu palabra en esta noche. Ayúdanos, oh Padre, a permitir que el Espíritu de Jehová venga sobre nosotros, a no obstaculizar lo que tú quieres hacer, y ser mudados nosotros en otros hombres y otras mujeres. Y Padre, que la plenitud del Espíritu sea nuestra experiencia diaria, no solamente cuando nos congregamos para adorarte, pero en nuestro diario vivir, en nuestra vida cotidiana, que podamos ser mudados en hombres auténticamente tuyos, cristianos el 100%, todo el sentido de la palabra. Y ayúdanos a usar sabiamente este poco tiempo que tenemos para poder entender, para expandir, para explicar y para comprender el mensaje y la enseñanza bíblica sobre este tópico en esta noche. Me damos la honra y la gloria por lo que vas a hacer. Dependo de ti, Santo Espíritu, el 100%, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos y amigos. ¿Qué es la llenura del Espíritu Santo? En primer lugar, en esta noche. Hay mucha enseñanza hoy en día sobre este tema. Uno puede ir y recibir seminarios. Uno puede viajar largas distancias a ciudades grandes en Estados Unidos y escuchar prominentes evangelistas en el mundo evangélico y escuchar a ellos sobre cómo puede uno recibir la plenitud de poder del Espíritu Santo. Y hay demasiado hoy en día disponible sobre este tópico. Desgraciadamente, mucho de lo que es enseñado y predicado no tiene nada que ver con la verdadera llenura del Espíritu Santo. Porque hablan más que todo sobre experiencias, dan testimonio sobre las emociones y no dan verdadera doctrina bíblica. Entonces, espero que usted trajo su Biblia en esta noche. ¿Qué soldado está sin su espada? Soldado del Señor. Levanta la Biblia, vamos a ver. Tengo un tesoro precioso, que don de Dios bondadoso, siempre juntos iremos, mi Biblia y yo. ¿Conocen ese coro? ¿Quién conoce el coro? Levanta su Biblia. Bueno, qué lindo coro, ¿verdad? Deberíamos de aprenderlo, ¿no?
¿Ves? Muy bien, vamos a usar nuestras Biblias en esta noche. Busquen por favor, empezando en el Evangelio según San Juan, capítulo 14. San Juan, capítulo 14, y vamos a leer el versículo número 17. San Juan 14, 17. Dice, el Espíritu de verdad, y nótese bien que es Espíritu con E mayúsculo, está hablando del Espíritu Santo, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Aquí dice que el Espíritu mora en vosotros o está con vosotros, hermanos. No, dice mora con vosotros. El Espíritu Santo estaba con ellos. Vamos ahora a Juan capítulo 7. Vamos a para atrás. Juan capítulo 7 y vamos a leer el versículo 39. Juan 7, 39 dice: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Quiénes iban a recibir el Espíritu? Los que creyesen en Él. ¿En quién? En el Señor Jesucristo. Esto quiere decir, amados hermanos, que la promesa era que todos aquellos quienes iban a creer en el Señor Jesucristo iban a recibir al Espíritu Santo, iban a obtener al Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad de nuestro Dios. Por lo tanto, más adelante en 1 Corintios capítulo 3 y en 1 Corintios capítulo 6 encontramos que el apóstol Pablo, bajo inspiración del Espíritu Santo, dijo: vosotros sois templos del Espíritu. Amén. Ahora, en el momento que una persona cree en Jesucristo, recibe al Señor Jesucristo, tiene el Espíritu Santo. Amén, amados hermanos. Y esa es la certeza de la seguridad del creyente. Si un creyente pudiera perder la salvación e ir al infierno, entonces Dios mismo, el Espíritu Santo, tendría que ir al infierno. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en el creyente. ¿Se da cuenta, amados hermanos, qué ridícula es la doctrina de que la salvación se pierde? Que nuestros amigos carismáticos evangélicos andan enseñando para arriba y para abajo, y lo han hecho ya por mucho tiempo. Gloria a Dios que cuando tú y yo recibimos a Jesucristo, recibimos completamente al Espíritu Santo. Vino a vivir, a tomar residencia permanente en nuestra vida y nos dio las arras de la promesa. Eso es bíblico, hermano. Y escúcheme, va bien, las arras es la garantía de Dios. Dios jamás va a violar, Dios jamás va a romper su sello. Nuestra ara es sin fin con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Pero aquí en Juan capítulo 7 y el versículo 39 dice: el Espíritu que habían de recibir, pues no había venido aún el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Cristo no había sido aún glorificado. Ahora, ¿cuándo fue glorificado el Señor Jesucristo? Cuando Él resucitó de la muerte. Vean conmigo Juan capítulo 20, al final del Evangelio de Juan. Juan capítulo 20. Encontramos, amados hermanos, en el versículo 1, la resurrección del Señor Jesucristo. Y en el versículo 19 podemos nosotros ver al Señor apareciendo a los discípulos, apareciendo a sus apóstoles en el mismo día de la resurrección. Es decir, en el mismo día del Señor que Él resucitó, apareció Él a los apóstoles. Pero lean conmigo, por favor, dos importantes versículos, el versículo 21 y el versículo 22. ¿Sí están conmigo, hermanos? Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Interesante, hermano. Les da de una vez la gran comisión, pero sin antes estar seguro que ellos iban a tener el poder para cumplir este deber. Y Él les
sopla y le dice: recibid el Espíritu Santo. Ahora, yo sé que hay muchos en el mundo evangélico que enseñan que el Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés. Pero yo tengo noticias para ti, mi amado hermano, que el Espíritu Santo vino a los creyentes en el día de la resurrección del Señor Jesucristo. Y de ahí ha estado morando en cada creyente desde entonces. Cada persona que recibe a Cristo, viene el Espíritu Santo a vivir, a tomar residencia en su vida. Y eso es lo que dice el Señor aquí en Juan capítulo 20 y el versículo 22. Cuando Jesucristo dio la promesa en Lucas capítulo 24 y el versículo 49, que se quedaran ellos, los discípulos, en Jerusalén hasta que recibieran la promesa. Yo les pregunto, ¿tenían ellos morando en ellos el Espíritu Santo, sí o no? Sí, hermanos, sí tenían. Lo que no tenían era la investidura de poder. Él le dijo: esperan hasta que sean investidos con el poder de lo alto. Ellos tenían el Espíritu Santo. Jesucristo les dio el Espíritu Santo, pero Él quería que ellos recibieran la llenura del Espíritu Santo para poder empezar el ministerio que Él les había dado, para poder cumplir con el ministerio misionero y la gran comisión. ¿Están conmigo? Ahora vamos a Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, y vamos a leer el versículo número 8. Yo sé lo que yo estoy diciendo, hermanos, es radical. Lo que yo les acabo de enseñar hay muchos que no lo creen. Yo diría que la gran mayoría de los evangélicos no lo creen. La gran mayoría de los evangélicos creen que vino el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Pero eso no es verdad. Él vino a los discípulos cuando Jesucristo sopló y le dijo: recibid el Espíritu Santo. Lo que no tenían todavía era la llenura del Espíritu Santo. Por lo tanto, hay una diferencia, más hermanos, entre el bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. Cuando uno recibe a Jesucristo, uno es bautizado en un solo cuerpo por el Espíritu, y eso viene en la conversión. Nuestros amigos carismáticos creen que es una experiencia que uno debe de tener continuamente, el bautismo del Espíritu Santo, pero están errados, hermano. Uno sí debe de tener continuamente la llenura del Espíritu Santo, pero hay una diferencia entre esas dos cosas: el bautismo y la llenura del Espíritu Santo. Vamos a Hechos capítulo 1 y el versículo número 8. ¿Están conmigo, hermanos? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero recibiréis poder cuando haya venido en vosotros el Espíritu Santo. Así dice ahí, hermanos. No. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén, amados hermanos. Dice sobre vosotros, no dice en vosotros. Ya tenían por dentro el Espíritu Santo los discípulos del Señor. Y luego en Hechos capítulo 2 y el versículo número 1 encontramos que los creyentes estaban todos unánimes juntos. ¡Qué milagro! Imagínense tener todos los bautistas unánimes juntos en un solo lugar. Imposible un domingo en la noche, ¿verdad? O un jueves por la noche, ¿no? En Hechos capítulo 2, vean conmigo por favor algunos versículos muy claves, empezando con el versículo número 2. Vamos a leer hasta el versículo número 4. ¿Están conmigo, hermanos? Esto está emocionante. Hay muchos bautistas que no se atreven a leer estos versículos aquí. ¿Por qué? Porque no conocen la doctrina de la llenura del Espíritu Santo y no saben cómo explicar. Dicen: ay, no, porque yo no creo en eso de las lenguas. Dicen muchos bautistas: yo no creo en eso de las lenguas. Pues yo sí creo en las lenguas. ¿Por qué? Porque las lenguas están aquí. Y en Hechos capítulo 2, versículos 2 al 4 dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron, ¿qué, hermanos? ¡Ay! No diga esa palabra. ¡Ay! ¡Qué fea esa palabra! No. Y se les aparecieron, ¿qué, hermanos? ¡Ay! Lo dijeron otra vez. Lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, ¿qué?
llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ya ves, hermano Joel, ustedes los bautistas están equivocados. Uno debe de tener esas lenguas y la experiencia de que venga el Espíritu Santo sobre vosotros. Va que ustedes los bautistas están meros apagados y por eso no se gozan como nosotros, que tenemos el poder de Dios, tenemos al Espíritu, dice ellos. ¿Ha oído eso? ¿Sí o no? Ustedes deberían de salirse de esa iglesia media muerta y venirse donde está la verdad, donde Dios se manifiesta. ¿Han oído eso, hermanos? Y aquí en Hechos capítulo 2 es donde nuestros amigos carismáticos evangélicos y nuestros amigos carismáticos católicos tuercen todo para tratar de acomodar sus lenguas de viento recio y de fuego asentándose sobre ellos en todas esas experiencias emocionalistas. Sí, hermano, fueron llenos del Espíritu Santo y sí, hablaron en lenguas. Yo no dudo de eso, yo no niego eso. Pero ¿qué eran las lenguas? ¿Qué eran las lenguas? Empecemos el versículo 5. Y aquí es donde ellos ya no quieren tocar. Los bautistas no quieren tocar los versículos que ya leí, pero los carismáticos ya no quieren leer estos versículos aquí. Versículo 5, ¿están conmigo, hermanos? Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Imagínense, venían de todas estas naciones, que son todas. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia, ¿qué, hermanos? Miren, ¿no? Ahí ya solucionó todo el problema, mire. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Cuál fue el propósito de las lenguas? ¿Por qué Dios dio las lenguas en este evento único? Acuérdese que lenguas aquí, como en todo lo demás de la Biblia, es la misma palabra sinónima con idioma, lenguaje. Nada que ver con lenguas angelicales. Cuando Pablo estaba hablando de lenguas angelicales en 1 Corintios, creo que es el capítulo 13, él estaba dándole duro a los corintios, porque en la misma ciudad de Corinto adoraban a sus dioses falsos por medio de orar a los ángeles. Así que mucho cuidado, amados hermanos. Cada vez que aparecen las lenguas en la Biblia, eran idiomas, eran lenguajes. ¿Por qué? Para que hablaran un montón de jeringonzas, defectuosas, mal pronunciadas palabras, para que nadie pudiera entender, balbuceos infantiles que no se podían distinguir o comprender de ningún modo, amados hermanos. Ellos hablaron en todos estos idiomas con un solo propósito. La razón por la cual hubieron lenguas aquel día era para que pudieran predicar el evangelio en todos esos idiomas, para que almas pudieran ser salvas. ¿Cuál fue el propósito? ¿Cuál fue la causa de las lenguas? Versículo 41, Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como ¿cuántos? 3,000 personas. Gloria a Dios, el resultado de la predicación en esos múltiples lenguajes era para la salvación de 3,000 personas. Amén. Por lo tanto, la llenura del Espíritu Santo es para nada más y para nada menos que la salvación de las almas. ¿Sabe por qué ni te atreves a salir los sábados en la mañana a testificar de Cristo con tu iglesia?
Que no eres lleno del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué algunos de ustedes que solo salen los sábados y solo los sábados hablan de Jesucristo no son llenos del Espíritu Santo los otros días de la semana? Amén. Hermano, la llenura del Espíritu Santo es para que personas puedan escuchar claramente el plan de salvación y pueden ser salvas, porque cuando un creyente es lleno del Espíritu Santo, con éxito testifica de Jesucristo. Siembra el evangelio de Jesucristo con efectividad en los corazones de las personas. Yo tengo un amigo pastor que una vez estaba predicando aquí en Florida a una iglesia bautista cubana, y cuando lo presentaron a él para predicar, él se puso delante de la gente, ahí estaba toda la gente, y empezando él a predicar, una señora al frente se puso de pie y empezó amén. Y mi amigo consiervo pastor es muy similar a mí, así muy tímido. Así que él le dijo: señora, usted se calla o yo me callo, pero uno de los dos los tenemos que callar. Y ella cortó las lenguas así de rápido y se sentó así en su silla. Se le desaparecieron bien rápido las lenguas. Se le fue así de rápido el Espíritu, ¿no? Porque la verdad es que no era el Espíritu Santo. Porque Dios no es Dios de confusión, hermanos. Dios es Dios de orden. Y esa señora estaba trayendo desorden a la casa de Dios en el tiempo de recibir la palabra de Dios. ¿Me están siguiendo, hermanos? En Los Ángeles, en una iglesia muy grande, un pastor así barbudo que salía antes en la televisión, yo no sé quién, no me acuerdo el nombre ahorita, pero él dijo que a él lo invitaron a predicar en una iglesia, y a mitad de culto empezaron eso con el hablar en lenguas y el danzar y orar en el Espíritu. Y ustedes han visto eso, ¿verdad? Él dijo que él estaba en la plataforma observando el espectáculo, y dice que un joven empezó a correr por todo el templo adentro, gritando: tengo el Espíritu, y corriendo a toda velocidad el joven. Tengo el Espíritu. Ni se atrevió a decir Espíritu Santo, pero dijo: tengo el Espíritu. Y en uno de esos, amados hermanos, se resbaló y se fue a pegar el coco, la cabeza, con la orilla de la plataforma, que era pura madera ahí, y se abrió la cabeza. Le empezó a sangrar y se quedó ahí medio tonto. Y el barbudo, predicador, se puso detrás del púlpito y le dijo: ¿y qué pasó con el Espíritu? ¿Y ahora dónde está el Espíritu? ¿Se dan cuenta, más hermanos, qué ridículo es lo que hacen nuestros amigos carismáticos? Yo no estoy buscando alimentar mi yo. Yo no estoy tratando de levantar mis emociones por dentro hacia afuera. Yo no estoy buscando las lenguas de fuego. Yo no estoy buscando el viento recio. Hay demasiado viento recio allá afuera. Amén, hermanos. Y a veces sale el viento por abajo y por arriba, ¿no es cierto? Escúcheme, yo estoy buscando que cuando yo predique el mensaje glorioso del Evangelio, alguien puede entender acerca de Jesucristo y puede abrir su corazón a Dios, porque siente un ardor adentro, siente la convicción del Espíritu Santo apretando su corazón para recibir a Jesucristo. Amén. Yo estoy buscando que Dios me llene de su poder. Yo quiero la plenitud de poder del Espíritu Santo en mi vida. Hermanos, Dios nos llena de su poder para que las almas sean salvas. Amén. Ahora vamos a la Biblia, volvemos a la Biblia. Veamos algunos ejemplos de esto en la palabra de Dios para que se den cuenta que esto es bíblico, hermanos.
La plenitud de poder del Espíritu Santo es bíblico. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Yo no sé por qué se va tan rápido el tiempo. En la mañana pasó lo mismo. Cuando otro predica, yo siento que va lento, lento. Cuando yo predico, siento que va rápido, rápido. Y usted sentado ahí sienta que va lento el tiempo, igual que yo, ¿verdad? Lucas capítulo, y solo un honesto hay allá atrás. Lucas capítulo 1, versículo 15. Lucas 1:15. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Hermano, qué interesante esto. ¿Quién será lleno del Espíritu Santo? Está hablando aquí de nada menos que Juan el Bautista, el último profeta de la Biblia. Pero ¿por qué sería él lleno del Espíritu Santo? Está en el siguiente versículo. Vean versículo 16. Y hará que muchos de los hijos de Israel se convierten al Señor Dios de ellos. Amén. Ahora vamos a Lucas capítulo 1, versículo 41. Aquí está para las hermanas. Aquí está para las hermanas. Hermanas, ¿están poniendo atención? Va, Lucas capítulo 1, versículo número 41. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Amén. Ahora vamos al capítulo 3 de Lucas. ¿Pueden ustedes imaginar esa escena? No voy a exponer de ella. Lucas capítulo 3, versículo 21. Lucas 3, 21. Dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió y descendió, ¿quién, hermanos? El Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Qué interesante es esto, amados hermanos. Jesucristo no hizo absolutamente nada en el poder del Hijo. Jesucristo ni siquiera empezó sus 3 años de ministerio público en la tierra sin primero este importante acontecimiento. Jesucristo estaba seguro que necesitaba, para poder triunfar y glorificar al Padre y cumplir su misión aquí en la tierra como Dios el Padre le había mandado, con tener la plenitud del poder del Espíritu Santo de Dios en su vida. Amén. Si Jesucristo lo necesitaba, ¿tú no crees que tú como chueco y yo también como chueco, como carnalote y mundano, no vamos a necesitar y depender del Espíritu Santo para ser victoriosos? Amén. No nos olvidemos, amados hermanos, que el Espíritu Santo no es una fuerza. El Espíritu Santo es una persona. Y Él vive en nosotros. ¿Será Él descuidado? ¿Será que lo desechamos para un lado? Lo que yo quiero, eso es lo que yo voy a hacer. Reina el yo. El dictador sobre nuestras vidas es el egoísmo, no el Espíritu Santo de Dios. Él no tiene el control. Por eso está contristado y resistido y apagado en nuestras vidas. Y Él no puede dirigir nuestras vidas. Y no somos victoriosos y no tenemos fruto en nuestra vida. Y Cristo no es glorificado porque somos cristianos estériles espiritualmente. Está duro esto, ¿verdad? Vamos ahora al libro de Hechos, por favor, capítulo 6. Hechos capítulo 6. Hermano, yo no sé acerca de ti, pero cuando yo ando mal, a mí me gusta que me digan que ando mal, para poder cambiar. Algunos me están dando cara de suegra amargada y fea. Sonríe, diga amén. Estoy dando la pura palabra de Dios. Yo sé que ya están viendo el reloj y todo, pero mire, esto es importante, hermano. Hechos capítulo 6, versículo 5. Hechos 6, 5 dice: y agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron ¿a quién, hermanos?
a Esteban, varón lleno de fe y del ¿qué? Del Espíritu Santo. Ahora vamos al capítulo 7, por favor, versículo 55. Hechos 7, 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Hermanos, ¿saben ustedes por qué Saulo se convirtió en Pablo? Un fariseo sanguinario que perseguía a Cristo. ¿Acaso no somos el cuerpo de Cristo? Entonces él estaba persiguiendo al Señor, hermano. Andaba persiguiendo y arrestando a los cristianos. ¿Por qué es que él se convirtió al Señor? Y se convirtió en el más grande cristiano, en el primer misionero, en el más grande héroe del Nuevo Testamento. Qué gran erudito de hombre que Dios usó para darnos las epístolas paulinas del Nuevo Testamento. La buena doctrina fuerte de la iglesia. Se convirtió porque él vio a un hombre que vivió la vida cristiana con fidelidad hasta la muerte, porque era un hombre lleno del Espíritu Santo. Esteban. Yo no sé acerca de ti, pero a mí se me hace que muchos de nosotros nos hubiéramos rajado. Ya a la hora de la hora están empezando a recoger las piedras para tirarnos, para apedrearnos. No, yo no soy cristiano. Yo no conozco a Cristo. Yo no voy a esa iglesia bautista. ¿Están escuchando? Pero él fue fiel hasta la muerte, hasta la última respiración, y por eso fue grandemente fortalecida su fe, de tal modo que hasta vio al Señor Jesucristo en el tercer cielo, mientras él estaba muriendo, porque era un hombre lleno del Espíritu Santo. Su aspecto físico era como la apariencia de un ángel. Amén. Eso está de extra porque no está en mis notas. Eso se lo regalo. Hechos capítulo 11, versículo 24. Hechos capítulo 11, versículo 24. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Está hablando de Bernabé aquí. Qué lindos atributos y virtudes para describir a este hombre. ¿No te gustaría que pusieran en tu lápida cuando te sepultan: mujer piadosa, llena del Espíritu Santo? Hombre de fe, lleno del Espíritu Santo. Imagínese el impacto y la gran diferencia que pudiéramos hacer en este mundo y en nuestra iglesia si fuésemos llenos del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 4, busquen Hechos capítulo 4. Tal vez ustedes se recordarán un personaje en la Biblia. ¿Se acuerdan ustedes de un hombre quien dijo: Señor, yo no te voy a dejar? Señor, yo te voy a defender. Señor, yo, si es necesario morir para defenderte, yo lo voy a hacer. Yo soy el que voy a estar a tu lado. ¿Y sabe por qué él negó al Señor, amados hermanos? ¿Y sabe por qué él iba a negar al Señor? Porque Pedro estaba en eso de que yo. Amén. Yo, mire, escúcheme. Tú nunca vas a triunfar, nunca vas a tener éxito, te lo garantizo, si lo haces en las fuerzas de tu propia carne. Nunca, cuando empiezas a tener éxito en tu ministerio, nunca vayas a pensar que es por tu inteligencia, por tu educación, por tu conocimiento.
por los métodos que tú aprendiste y que pusiste a funcionar. No, hermanos. Si algo lo hacemos y vemos resultados, es porque Dios nos ha bendecido. Es porque el Espíritu Santo ha obrado. Amén. Dale el crédito siempre a Él. Pedro, imagínense, amados hermanos, estaba enfrente de una mujercita, calentándose en el fuego en las afueras de la casa del sumo sacerdote, donde Cristo estaba, porque ya lo habían arrestado. Y empieza él a negar al Señor. Y de último hasta a maldecir. ¿Qué le parece, amados hermanos? Pero vean conmigo Hechos capítulo 4 y el versículo 8. Hechos capítulo 4 y el versículo número 8. Dice: entonces Pedro, escúcheme, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernante del pueblo y anciano de Israel. ¿Sabe a quién se está hablando, mis hermanos? Él fracasó, cayó en la tentación de negar al Señor delante de una mujercita, pero ahora está delante de los dirigentes de Israel, los hombres de prominencia, de eminencia, los líderes religiosos, los que mandan más en Israel. Y vean, amados hermanos, lo que él les dice, versículo 9. Estamos en Hechos capítulo 4, versículo 9. Dice: puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Sabe por qué Pedro pudo predicar así? Porque allá era mudado en otro hombre. Y era un hombre lleno del Espíritu Santo. ¿Qué le parece, amados hermanos? Qué tremendo ejemplo. Vean otro versículo. Estamos en el capítulo 4, de hecho. Vean el versículo 31. Hechos 4:31. A este Dios ha exaltado. Yo estoy en el 5, ¿verdad? Perdón. Dice el versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos hablaron en lenguas angelicales. Perdón, discúlpenme, está fuera de contexto eso. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban de nuevo la palabra de Dios. ¿Por qué hablaron de nuevo la palabra de Dios? Así es, tuvieron la investidura de poder de lo alto. Amén. Fueron llenos del Espíritu Santo. Hermano, Dios nos manda a nosotros a ser llenos del Espíritu Santo. ¿Lo sabías? Y grandes hombres de Dios en la historia dan veracidad a este gran hecho de por qué es de que Dios lo usó a ellos tan grandemente, y literalmente multitudes de almas eran salvas. Hace unos meses atrás, un consiervo, pastor, con quien yo me relaciono mucho, hemos viajado a otros países, hemos predicado juntos, es un gran amigo, me dijo: hermano, no hay hoy en día hombres de Dios como los días pasados, que literalmente miles de personas se convertían al Señor Jesucristo bajo sus ministerios. Yo le dije: hermano, no hay hombres de Dios hoy en día tan llenos del Espíritu Santo como los hombres del pasado. Quiero mencionarles algunos rápidamente antes de terminar en esta noche. Dwight L. Moody. Moody tenía un ministerio exitoso en Chicago, pero había dos señoras ancianas, la señora Cook, la señora Cook y la señora Snow. Le decían: hermano Moody, nosotras estamos orando para que usted sea un hombre lleno del Espíritu Santo. Y eso no mucho le gustó a él.
Acuérdese que Moody no era un hombre erudito. Masacraba el idioma inglés. Literalmente, hermano. Cuando transcribían lo que él decía para poner en forma impreso, en libros, tenía que hacer muchas correcciones del inglés. Y él, lo primero que dijo a ellas: mire, hermanas, no oren para que yo sea lleno del Espíritu Santo, oren para las almas perdidas, para que sean salvas. Pero ellas seguían orando. Él tuvo que hacer un viaje de negocios a la ciudad de Nueva York. Llegó a la ciudad de Nueva York y hizo sus devocionales en el cuarto del hotel, y Dios empezó a redarguir su conciencia sobre la llenura del Espíritu Santo. Empezó él a estudiar la Biblia, empezó a escudriñar la palabra de Dios y meditar en la gran doctrina de la llenura del Espíritu Santo. Versículos como yo le acabo de mencionar, de leer y expandir. Y hermano, no pudo contenerse. Estaba tan inquieto que no pudo él ni estar en el cuarto del hotel. Tuvo que salir y empezó a caminar por los callejones de la ciudad de Nueva York, hasta que llegó a un parque. Allá se fue a doblegar delante de Dios de los cielos y se quedó horas ahí en comunión con Dios. Ahí es donde él se rindió completamente a Dios. Cuando él se levantó, ya era mudado en otro hombre. Ya era un hombre lleno del Espíritu Santo. Regresó a Chicago a predicar los mismos mensajes de siempre a la misma gente, pero ahora en el altar eran miles de personas que se rindieron a los pies de Cristo. ¿Qué le parece, hermanos? ¿Qué fue la diferencia? Él fue un hombre lleno del Espíritu Santo. Carlos Finney, no sé si han oído de él. Tremendo hombre de Dios, un hombre tan piadoso. Fue a una cierta ciudad aquí en Estados Unidos donde había una fábrica enorme, hermanos, miles de trabajadores, y decían que eran los más malvados, los más mal hablados, los más malcriados, los más viciosos, los más borrachos, mujeres y hombres. Y dijeron que él iba a visitar la fábrica, y la gente por poco hace una revuelta ahí. Por poco hacen bochinche ahí, protestar para que no llegara Charles Finney. Pero hermanos, era un hombre que caminaba tan íntimamente con Dios que hasta su aspecto físico radiaba la gloria de Dios. Él entró en la fábrica y todo el mundo se le quedó viendo así, y no habló palabra alguna, simplemente cerró sus ojos y empezó a orar, y le salían las lágrimas. Y las personas mal habladas, malcriadas, perversas, malvadas, viciosas, empezaban a acercarse a él y a echarse de rodillas delante del hombre de Dios, sin decir él palabra alguna. ¿Por qué? Porque era un hombre lleno del Espíritu Santo. Billy Sunday casi siempre empezaba sus predicaciones citando de memoria Isaías 61, versículo 1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Mire, dicen que predicaba. Él era tan loco, hermanos, era tan loco, que él predicaba como que estaba peleando contra un enjambre de abejas. Y la gente se asustaba delante de él. Era un hombre fuerte, robusto, exjugador de la Liga Mayor de Béisbol. Mantuvo durante su vida el récord en correr todas las bases. Tenía una rapidez para correr impresionante. Tremendo beisbolista, más o menos. Y Billy Sunday se fue a la ciudad de Nueva York, y en pocos días de campaña 96,000 personas se rindieron a los pies del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Billy Sunday era un hombre lleno del Espíritu Santo. Jonathan Edwards, aquí en Estados Unidos,
Él hacía sus sermones en pergaminos, como largos manuscritos, y leía palabra por palabra. No tenía ningún contacto visual con la gente. Y a pesar de eso, homiléticamente hubiera un 0, creo yo. Hubiera reprobado en el seminario. Sin embargo, leía palabra por palabra, y a pesar de su mal estilo de proclamación de la palabra de Dios, Dios lo usaba, hermanos. Las personas escuchaban a él predicar y dejaban las huellas de sus uñas en la madera de las bancas porque estaban bajo tanta convicción. ¿Por qué? Él era un hombre lleno del Espíritu Santo, y eso es lo que Dios quiere. Dice Isaías 61:1: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. La gente no se convertía al Señor porque Billy Sunday en cada predicación, y lo hacía, quebraba una silla de madera maciza, fuerte, con sus propias manos. No se convertían al Señor porque Jonathan Edwards leía su manuscrito palabra por palabra de su predicación. Se convertían porque esos hombres eran llenos del Espíritu Santo. ¿No será que tu familia inconversa sigue así porque no eres lleno del Espíritu Santo? ¿No será que te cuesta demasiado vivir por Cristo cada día de la semana porque no te levantas pidiendo a Él su llenura? ¿No será que fracasamos y caemos en el pecado cuando se nos presenta la gran, enorme, bella, placentera tentación? Porque no caminamos con Dios, no hay intimidad en nuestra vida con Él, no vivimos por Él tan cercanamente como debemos porque no somos llenos del Espíritu Santo. Y viene el sábado y hay un montón de otras cosas más importantes que salir con la iglesia a tocar puertas y ganar almas. No somos llenos del Espíritu Santo. Padre, en tus manos entrego la predicación y enseñanza clara sobre la doctrina de la llenura del Espíritu Santo.